la corrupción, teniendo en cuenta que el crimen organizado tiene un poder corruptor muy grande sobre las instituciones políticas. Este es un tema que he debatido mucho con mis amigos mexicanos. Yo creo que ellos lo que tendrían que hacer de una manera relativamente inmediata es convertir la lucha contra las drogas en una política de Estado. Si ellos siguen debatiendo partidistamente el tema de las drogas, divididos entre los del PAN que son partidarios de que se siga la guerra implacable contra las drogas, y los del PRI que son partidarios de hacer una paz con los narcos y prácticamente de entregarles un territorio, yo creo que no van a llegar a ninguna parte, porque aquí están confundiendo dos cosas que nosotros aclaramos en Colombia desde los años 90. Una cosa es la defensa del Estado de Derecho contra una organización criminal que requiere un apoyo fundamental de todas las fuerzas políticas, y otra cosa es en el mediano o largo plazo una nueva política de lucha contra las drogas que podría incorporar los temas que estamos debatiendo esta mañana. Pero si ellos insisten en que esto es un problema partidista, así como el presidente Calderón tuvo una gran culpa en asumir él que la guerra era una cosa de él y que todos los demás estaban por fuera, también no pueden incurrir en el mismo problema los mexicanos, que van a ganar seguramente los del PRI, en decir que aquí lo que hay que hacer es concesiones a los narcos, concesiones no en términos de su sometimiento, sino concesiones de mercado, porque cuando ellos estaban no había ningún problema y no había ningún problema de violencia. Proponer eso en la mitad de un debate político es como proponerle a un náufrago, proponer la legalización en medio de esta guerra es como ofrecerle a un náufrago lecciones de natación en medio de un naufragio. Pero creo que ellos tienen que separar claramente lo que es la defensa del Estado de Derecho y lo que es una nueva política de manejo del tema de las drogas. Y estoy seguro que si lo hacen con la inteligencia que tienen los mexicanos en términos internacionales y la importancia que tienen frente a Estados Unidos, ese podría ser otro de los factores aceleradores que yo les mencionaba para que cambie la política de interdicción que actualmente tenemos. Ahí que me ayuden a pasar el micrófono, aquí hay unos interesados. Listo. La cuestión es la siguiente: usted habla del problema de las drogas no solamente visto desde la droga, sino del fenómeno del narcotráfico y el poder que tienen los narcotraficantes, que se convierte de poder económico en poder político, y el conflicto social que eso genera. La pregunta es la siguiente: ante una eventual descriminalización y legalización de las drogas, ¿cuál sería el papel del Estado en el control de la oferta y en el control del precio de las drogas? Perdón, ¿me repites la pregunta, por favor? Bueno, ¿cuál sería el papel del Estado ante una eventual legalización y descriminalización de las drogas en los temas de control de la oferta y control del precio? Es que la realidad que les he mencionado es que el mercado de las drogas es atípico. O sea, por lo que es ilegal no funciona como funcionan las leyes de mercado. Y nosotros estamos metidos en esa paradoja. La política de lucha contra las drogas está basada sobre la ley, sobre la suposición, aquí ¿cuántos economistas hay? ¿Poquitos? La suposición de que la oferta crea su propia demanda. O sea, que nosotros somos los responsables de que haya demanda de droga en Europa y los Estados Unidos porque la producimos, cuando todas las leyes y principios económicos como la ley de SAI dicen que es la demanda la que crea la oferta. Si a la gente le gusta comer chocolate, pues se produce chocolate. Si no hay demanda por chocolate, no va a haber producción de chocolate. Pero políticamente lo que interesa es que el argumento económico sea: ustedes están creando el consumo. Fíjense la paradoja de que en el caso de las armas es exactamente al revés, que no somos culpables porque estamos del lado de la demanda, demandando las armas, y que por eso ellos las están produciendo. Entonces yo lo que pienso es que
si no se vuelven legales, entre comillas, esas drogas, es decir, si no las podemos manejar dentro de los mecanismos legales que ofrece, por ejemplo, el tema educativo, el tema de impuestos, su propia condición de ilegalidad y estas paradojas económicas que les he mencionado van a hacer que durante otros 100 años la política de prohibición siga siendo absolutamente inefectiva, porque lo menos que puede decir uno es que la lucha la estrategia actual no ha funcionado. No digamos que ha fracasado, digamos que no ha funcionado, y ya 100 años invertido en todo esto, 65.000 millones de dólares anuales, pues por Dios, tal vez es el momento de buscar otra alternativa. Vamos aquí adelante, que hay algunas preguntas. Bueno, buenas tardes. La pregunta es, ¿cuál es las dinámicas similares entre Afganistán y Colombia en cuanto a la producción y consumo de drogas que usted mencionó anteriormente? Buena pregunta. Yo creo que hay similitudes, como que el cultivo del opio que nosotros también tenemos se está dando en regiones de alguna manera abandonadas del Estado. Creo que también está el componente de guerrilla, de violencia, protegiendo la producción, pero pienso que a diferencia de Colombia hay una muy débil institucionalidad allí que de alguna manera permite que el tema de las drogas se presente como una actividad mucho menos controlada y mucho más impune y sin mucha más presencia reguladora del Estado que la que se puede presentar en Colombia. Buenas tardes, doctor. Yo quiero preguntar, ¿no le parece a usted que el Estado colombiano, el nuestro, ha sido hipócrita frente a la comunidad mundial en el sentido de no tener una posición clara, como usted bien lo ha afirmado? La política de represión contra las drogas lo que ha traído es más miseria y un mejor negocio para unos pocos. Eso ligado obviamente con el problema que tenemos nosotros de guerrilla, porque si usted lo sabe perfectamente, nosotros somos el único país de Latinoamérica que tenemos tantos problemas a raíz del problema obviamente del narcotráfico, que eso ha sido el alimento permanente de los grupos al margen de la ley, y ahora lo que el nuevo gobierno le llama las BACRIM, las bandas criminales, ¿no? Que eso es lo mismo. Entonces, es importante señalar que ningún país en el mundo solitariamente podría plantear una legalización dentro de sus fronteras. Sería una especie de suicidio. Es decir, y ese es un tema que no crea que no lo planteamos todos los que hemos sido presidentes de Colombia, que a veces uno le provoca botar la toalla y decir, bueno, yo voy a ir por el no, pero sería un suicidio que Colombia hoy día dijera, yo a partir de este momento legalizo la droga. Eso inmediatamente lo aislaría internacionalmente, tendría todo tipo de costos, de debates. Es decir, eso es bueno decirlo porque la gente dice, bueno, ¿y usted por qué no empieza? No, yo creo que esto tiene que ser una decisión internacional, compartida internacionalmente, para que sea realmente efectiva, o que permitan que cada país tome, digamos, en esos que llamé los pasos de transición, tome las decisiones que considere más convenientes. De hecho, hoy día cada país puede manejar el consumo como quiera, ¿cierto, Gustavo? O sea, cada país puede darle el tratamiento que quiera al consumo. Habría que avanzar todavía más allá y ser más específicos en la prevención. Es obvio que para nosotros ha sido muy duro, es obvio que si no existiera el narcotráfico, Colombia habría podido avanzar un proceso de paz como el que se hizo en Centroamérica, cuando simplemente le quitaron los recursos y se acabó el tema, pero esto tendría que ser una decisión internacional. ¿Sí? Sí, yo creo, estoy de acuerdo que tiene que ser una decisión internacional.
Pero lo que sí podrían hacer y deberían hacer en los países nuestros es ir planteando la necesidad de un cambio de política. Claro. Porque como anotaba recientemente el director de la Oficina contra las Drogas de las Naciones Unidas, es muy triste ver que quienes hubieran podido promover políticamente ese debate son ahora los expresidentes. Y decía el director de la Oficina contra las Drogas que era muy triste, repito, ver tantos ex hablando de un cambio de política que cuando ocuparon las posiciones, cuando no eran ex, sino presidentes, no promovieron ese debate. Y eso es cierto. Uno ve al expresidente del Brasil, Cardoso, al expresidente Zedillo, al expresidente Gaviria, hablando con el fundamentalismo del converso, hablando de la necesidad de un cambio de política, cuando estaban en el poder, no hicieron nada para que hubiera ese cambio de política. Yo creo que en eso ha faltado valentía en nuestros dirigentes políticos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo me salvo porque yo propuse la legalización desde 1978 y eso que sí que me ha costado problemas. Pero no va a meter aquí el veneno del debate interno político. Sí, yo creo que Julio es testigo de esa asamblea que promovimos con México, que fue una asamblea muy importante, exclusivamente dedicada al tema de la lucha contra las drogas. Y claro, todo el discurso de los que estábamos de este lado pues era el mismo, y hasta que llegaron los 4 o 5 que manejan el tema adentro y el discurso era el contrario. Yo creo que esto es un tema de irlo debatiendo, abriendo caminos. A mí cada paso que se dé me parece importante. Sí veo que hay mucho ambiente, es decir, antes en la Universidad del Rosario esto no se podía ni mencionar. Creo que hay mucho más ambiente tolerante y liberal para que este tema se discuta, y yo espero que tenga la posibilidad, antes de morirme, de ver que este tema por lo menos avanza significativamente. Ahora, siempre esta reflexión de que uno como expresidente no lo hizo, etcétera, tanto que yo he pensado que el ideal sería poder uno ser expresidente sin ser presidente, porque uno, la cantidad de pasivos con que sale la presidencia pues son importantes. Y como les decía antes de iniciar esta conversación, pues los presidentes de Colombia tienen, yo creo que se les va el 50% del tiempo en este tema sórdido, aburrido del narcotráfico, que le quita a uno muchísimo tiempo para otros deberes como el tema de las políticas sociales, la lucha contra la pobreza, en fin, las relaciones internacionales. Sí. Gracias, presidente. Quisiera pues retomar toda la importancia que usted le ha dado al hecho de que su propuesta es legalizar, de que esto es un problema de interrelación entre varios países, de que le cuesta al país enormemente porque los presidentes y expresidentes no tienen tiempo de gobernar por estar ahí pensando solo en esto, de que Colombia ha subido el consumo igual que Brasil, de que el 80% de la producción está en los países andinos. Tenemos un gran entendimiento del problema, la propuesta suya es legalizar, pero ¿cómo legalizar? ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué nos propone? ¿Y qué le propone a la Universidad del Rosario como universidad, como donde tenemos profesores, investigadores? ¿Cuál es la agenda de investigación? ¿Qué información falta para poder construir esa propuesta estratégica para cambiar eso? A ver, yo, por supuesto que el solo hecho que este tema se debata, se discuta, que ustedes, que van a ser seguramente los que van a manejar
los distintos frentes políticos o privados del país tengan una conciencia sobre esto ya es un avance. Me olvidó mencionar una propuesta de la Universidad Nacional que yo comparto, y es establecer una tasa retributiva, que así como existe la idea de que el que consume paga, que el que contamina paga en términos ambientales, que se establezca una política de que el que consume paga, porque realmente lo que es injusto en esto es que Colombia tenga que estar pagando los costos que está pagando por cuenta de un problema que es internacional. Si estableciéramos que el país que tenga 100 consumidores paga una tasa, se hace una gran evaluación de cuánto vale la lucha contra la droga, no solamente mantener unas agencias que llegan a pedir cosas, sino cuánto le vale a Colombia en términos de su Producto Interno Bruto, de su patrimonio productivo, lo que está perdiendo por esta lucha contra la droga, y se hace un gran fondo para financiar eso. Eso sería para Colombia, digamos, un avance importante. Por supuesto que esta teoría no creo que la comparta mucho, e inclusive si aquí se detecta que hay consumidores también tendríamos que contribuir, pero aquí lo que hay, digamos, para nosotros como colombianos de manera inmediata es un gran desequilibrio entre el reto tan formidable y quién y cómo está financiando ese reto. Que Colombia pudiera estar creciendo un 2% anual más, si no tuviera que estar soportando esto. Miren, el Plan Colombia, que llegó a aportar $1.000 millones, hoy está reducido a 60, 80 millones, pero existe la exigencia que nosotros sigamos haciendo lo mismo, por cuenta del presupuesto nacional. Entonces, yo sí creo que aquí Colombia podría ser, en eso estoy de acuerdo con Gustavo, más audaz en plantear cómo se reparten las cargas, porque ya la comunidad internacional tiene una conciencia de que aquí el problema es que el daño está siendo mayor que el beneficio. Entonces, ¿por qué no tratamos de compensar el daño si no están dispuestos a cambiar la política? Buenas tardes. Yo, como parte del equipo de investigación del Observatorio de Drogas de acá de la universidad, he tenido la oportunidad de adelantar diferentes investigaciones, y dentro de lo que hemos encontrado hay dos fenómenos que a nosotros nos preocupan y sobre los cuales quiero preguntarle. Uno es el microtráfico. El microtráfico se ha vuelto una nueva forma de operar de las mafias, pero el hecho de que en algún momento se llegue a atacar una olla, no se está atacando de manera directa la mafia y el cartel de la manera global. ¿Cómo cree usted que este fenómeno se debe enfrentar para que sea algo contundente y real? Y la segunda pregunta va dirigida hacia los menores infractores. En últimos estudios que se han realizado por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes, se arrojan resultados en los que se ve que cada día aumentan más los menores infractores en delitos relacionados con drogas, bien sea producción, tráfico o pues consumo. Yo quisiera saber usted qué manejo le daría a estas dos problemáticas. Gracias. Digamos que ya pasó la época de los grandes carteles, ya no vamos a volver a ver un cartel de Medellín, un cartel de Cali. Lo que hay hoy día en Colombia son pequeños y medianos carteles, mucho más dinámicos que los grandes carteles, más globalizados, que están exportando e importando, están trayendo armas, contrabando, todo eso, entre otras cosas, para lavar activos. Yo creo que la forma de enfrentar estos carteles, que además encuentran la posibilidad de desarrollar unas conexiones a través del microtráfico, tiene que ser una forma mucho más de intervenirlos a través de sus redes virtuales. No es una persecución policial, sino tiene que ser hacerle seguimiento a sus cuentas, a sus rutas, a los enlaces que establecen. Yo creo que es un problema de inteligencia más que de fuerza. Y en el caso de los menores, pues sí, es obvio que a medida que va ido aumentando, la realidad es que hoy día, digamos, han disminuido lo que podríamos llamar los delitos tradicionales, como el secuestro, inclusive el homicidio, y lo que estamos asistiendo en las grandes ciudades es
a la multiplicación de los pequeños, lo que llaman los pequeños delitos como los hurtos domésticos, los hurtos callejeros, que yo creo que de alguna manera son el reflejo de la situación social que vive el país, de la falta de trabajo. Así las cifras de empleo muestran lo contrario. Creo que están hablando del desempleo formal, no del desempleo informal, ni del subempleo, ni del disfrazado. Entonces sí creo que hay una situación social que está afectando especialmente ese sector de la juventud, y creo que la manera de enfrentarlo es la socialización y no la penalización. A mí me preocupa que aquí todo el mundo está buscando penalizaciones adicionales, que el aborto entonces repenalicémoslo, que violadores de menores entonces cadenas perpetuas. ¿Y dónde está la política de socialización? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está pues las políticas liberales, no en el sentido partidista, sino en el sentido de darle otra oportunidad al ciudadano? Yo creo que eso forma parte de este debate. Vamos a atender Vamos a atender una última pregunta, espérenme a ver qué. Muy bien, una última pregunta que es que tenía entendido que terminábamos a las 12 y tengo por ahí un compromiso. Presidente, sí. Ya escuchamos cómo el doctor de Grave hizo una crítica, se le puede decir así, a los expresidentes por tarde hacer un replanteamiento y hacer un llamado a la legalización de las drogas, y usted, no obstante lo que nos expuso sobre las críticas a la política de criminalizar el narcotráfico, quisiera preguntarle por qué habla de un suicidio, que un Estado plantee la legalización de las drogas. ¿No cree usted que en México y la situación de México nos podría hacer replantear este suicidio? ¿No sería más suicidio seguir luchando en contra de este tráfico? No hablo de un suicidio de hablar de, sino hacerlo. O sea, si en este momento Colombia dice, el que quiera puede exportar cocaína a donde quiera, desmonta todos los controles de interdicción, cerramos los radares, establecemos que cualquier persona puede consumir el tipo de drogas que quiera en las condiciones en que quiera hacerlo, creo que automáticamente quedaríamos por fuera de la comunidad internacional. Lo que yo digo es que los países, sí, por ejemplo, si México armara una estrategia internacional para promover la legalización, estrategia diplomática, por supuesto tendría mucha más capacidad de convicción en países como los Estados Unidos que la que tenemos o tendríamos nosotros. No digo que no hablen de la legalización, digo que si en México en este momento dice, como le proponen algunos locos, decir, yo voy a hacer un acuerdo con los narcos para que ellos se repartan el mercado y ellos hagan lo que quieran y yo no los toco, nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie, exporten como quieran y por donde quieran, me parece que eso sería un suicidio para México desde el punto de vista internacional. Otra cosa distinta es que México pueda promover una política alternativa en la cual pues obviamente encontraría eco, creo yo, en países sensatos como Colombia, sobre todo desde hace un año, en este tema, ¿no? Porque realmente para Colombia también es un tema fundamental. Bueno, pues muchas gracias y perdón por aburrirlos.